No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Eliseo Almanzar. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, llevamos días hablando de temas legales, de temas jurídicos. Y yo voy a ser sincero en esto. He escuchado tantas cosas que ya no sé ni qué creer, ni por dónde vamos, ni hacia dónde vamos. Y me refiero particularmente al lamentable hecho del pasado 8 de abril en Jet Set. Cuando digo que estoy como confundido es porque he escuchado muchas versiones alrededor de lo que se puede, no se puede, a lo que se puede aspirar, a lo que no se puede aspirar, incluso medidas anunciadas por el propio Ministerio Público con respecto a una medida supuestamente tomada por el Ministerio Público de una especie de congelación de los bienes por lavado de activos. Eso no, basada en la ley de lavado de activos, pero no se anunció de esa forma. Precisamente de ahí la confusión, ¿no? Que se supone que esa ley no lo permite, sino para casos de lavado de activos. En todo caso, cuéntenos, vamos a empezar por allí. Se ha dicho, los abogados ayer del señor Espaillat anunciaban que eso no estaba ocurriendo, que no se le había inmovilizado nada. Cuéntenos usted. Bueno, en primer lugar, las gracias por la invitación a todos y decirle que es lógico que usted escuche muchas cosas porque dice un adagio por ahí que donde hay dos abogados hay mínimo 3 opiniones. Sí. O sea que es así mínimo. Y que también, si no fuera por los abogados, no se necesitaran abogados. Entonces, debemos empezar por ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Me hablaba del anuncio que se hizo, que resulta que no es un anuncio, es una noticia porque no sale del Ministerio Público oficialmente, sino que es una cuestión... Ya hasta un rumor parece que sí, es un rumor que sale de donde se producen los rumores. Que es una supuesta filtración. Una supuesta filtración. Que casi nunca ha pasado aquí en la Procuraduría. No, claro. Entonces, bueno, se planta inédito esa narrativa, ¿no? Pero resulta que, como siempre, porque esto es como una especie de guión que se ejecuta en todos los casos, resulta que el imputado, supuesto agraviado o afectado por la medida, no sabe absolutamente nada, porque no le han notificado nada. Entonces se deja caer esto así como en fin de semana, todo el mundo en Semana Santa, y se habla de lavado, y bueno, pero la verdad es que oficialmente no hay nada. Ahora, ¿qué es lo lógico en este caso? Es que se inmovilicen los bienes de la compañía que era propietaria del Jet Set. Eso sería lo lógico. Eso es lo lógico. ¿Y en qué periodo de tiempo se supone que eso debe suceder? No hay un plazo, porque esa investigación está empezando ahora. Ok. Y el ilícito que se podría estar investigando ahí es homicidio involuntario. Uh-huh. Pero para imputar un homicidio involuntario hay que esperar la investigación técnica. Porque el artículo 319 del Código Penal es el que castiga esa infracción. ¿Y qué es lo que castiga? Bueno, el homicidio que se produce por una negligencia o por una inobservancia de alguna norma. Pero derivando, por ejemplo, de ese delito que usted asume que sería lo que se está investigando, también está el tema de las demandas de las víctimas, de las familias de las víctimas, y entonces creo que ahí entra el tema de la inmovilización de los bienes, para que no haya ningún motivo por el cual pueda el acusado o los acusados sustraerse de sus responsabilidades civiles al momento de resarcir por esos daños a esas familias que están demandando o irán a demandar. Lo que sucede es que este proceso se da en dos niveles. Hay un nivel civil, que es la persecución de las indemnizaciones, y un nivel penal, que es la persecución por la infracción que se alega, que se pudiese alegar aquí, porque todavía eso no está claro, si se puede imputar homicidio involuntario, y le voy a explicar por qué. Pero le pregunto, adelante. y para hacer el rol de la audiencia, que muchas veces no comprende la manera en la que hablan los abogados. Claro. ¿Cómo se habla de presunto cuando hay 231 cadáveres?
Sí, claro. No, porque eso no se discute. Lo que se discute es si hay una imputación penal posible para esto. Para Porque- esos cadáveres. para el fenómeno, para el acontecimiento que O sea, sucedió. Si carga, ¿Entiendes? si lo que El lo hecho- que va a definir es si hay algo de De responsabilidad. responsabilidad penal. Penal. Si es posible del dueño del imputar negocio. responsabilidad Porque penal la civil está. a alguien. Sí. La civil está ya. Eso es Definido, automático. Claro, Penal. claro. Eso es automático. No lo Eso- quita nadie. pero sobre la inmovilización de los bienes que usted me Que usted dijo que es lógica, pregunta. y perdóneme, Exacto. Sí. que si lo lógico necesariamente es lo legal. No necesariamente. Buena pregunta esa. Gracias. No necesariamente, porque hay una lógica que se da cuando para que persigue proteger el bien jurídico que la legislación quiere proteger. Y hay otra que es la lógica común y corriente de la gente. O sea, por ejemplo, para mucha gente está muy claro lo que sucedió allí. Sí. Pero en un tribunal eso no está claro. Claro. Eso ahora hay que ver si realmente se violó alguna norma, alguna disposición o hubo negligencia. Yo le puedo adelantar que el mismo presidente Abinader en la semanal de la semana pasada dijo que aquí hay un vacío normativo. Sí. En esa- Hay un vacío normativo realmente. Es un vacío, es lo mismo que un vacío legal. Sí, porque la ley es un tipo de norma. O sea, no hay leyes. Sí, hay una ley. Ahí va. No hay, el vacío normativo se produce cuando no hay una legislación que regule una situación X. Ahora, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos la ley desde el 1 de agosto de 2021. Tenemos la ley 160-21, que es la ley que crea el Ministerio de Vivienda, Edificaciones, Hábitat y demás hierbas Sí. aromáticas, el MIBET. Esa ley, en su artículo 13, le da el mandato al MIBET, o la facultad, de inspeccionar las construcciones privadas. ¿Mandato o facultad? Porque Ambas. son dos cosas distintas. Ambas. Ok. Ambas. Entre las atribuciones que tiene es la de inspeccionar las construcciones privadas. Ahora, ¿qué dice ese artículo 13? Que esa inspección se hará de conformidad con la ley y con los reglamentos. ¿Qué pasó con los reglamentos? Ahí vamos. El artículo 85 de esa ley ordena la emisión de los reglamentos en un plazo no mayor de 180 días después de promulgada la ley, Sí, una que fue el llegada. 1 de agosto de 2021. O sea que el MIBET no hizo la tarea. No, el MIBET no, porque el MIBET no, No, promu- el MIBET el no hace MIBET reglamentos. no produce reglamentos, es el Poder Ejecutivo. 180 ¿Y quién días. impulsa ese Exacto. reglamento? 180 ¿Quién días. impulsa ese El reglamento? Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es que tiene la potestad constitucional de emitir los reglamentos de las leyes. O sea, esa ley se promulgó el 1 de agosto. En teoría, nosotros el 1 de marzo de 2022 tenerla. debimos haber tenido un reglamento que permitiera al MIBET ir a inspeccionar. Fiscal. ¿Por Y qué? eso no existe. No existe. Todavía no, el reglamento no existe. Wow. Y es bueno que recalcar eso, porque en el mismo artículo 13, volviendo atrás, tiene un párrafo, ese artículo, que dice que los ayuntamientos solamente regularán el uso de suelo. No tienen que ver con inspeccionar estructuras. ¿Y por qué en las demandas incluyen al ayuntamiento? Desconocimiento de la ley. Ay, Como de conocimiento de la ley. Si el Posiblemente. abogado es que está poniendo la demanda. No, pero por el hecho, chantaje. pero el hecho de que usted sea abogado no, No quiere decir significa que usted conozca la ley. Claro. Porque conocer la ley y ser abogado son dos cosas Entonces diferentes. debería ser al Estado Dominicano. Pudiese ser el Estado un corresponsable por no haber Pero el Estado producido la completo, norma. Completo Bueno, o específicamente, digamos, vamos a ponerle un nombre y lo hago yo. Consultoría Jurídica del Poder El Ejecutivo. jefe del Estado. Usted puede demandar directamente a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo por no haber hecho en el tiempo correspondiente el reglamento necesario. la Constitución Dominicana establece un régimen de responsabilidad de funcionario y no tiene excepciones. O sea que, en teoría, se podría demandar a quien no ha emitido el reglamento. Claro. Que es el poder. ¿Pudiera ser al mismo presidente? Claro que sí. Pudiese emplazar al mismo presidente, porque Sí. es que aquí no hay. Señores, cuando se vaya a alegar que se Bueno. violó una norma, hay que preguntar cuál norma. ¿Quién está encargado de esa Y que norma? la negligencia, pues yo preguntaba, mucha gente da por sentado que aquí hubo negligencia, pero ¿de quién? ¿O quiénes? ¿O de quiénes? Exacto. Porque tú has dicho algo muy valioso y que yo no creo que del MIBET, yo no me imagino a Carlos Bonilla diciendo, no
nosotros no tenemos el reglamento para poder regular las construcciones. Porque, de nuevo, es de esos funcionarios que sí da el frente por su gobierno, de alguna forma, me parece. Sí. Y no va a meter debajo del camión a otro funcionario del gobierno. Pero está cargando de alguna forma, está llevando una carga pesada, porque la gente señala al MIBET como responsable. Pero Bueno, no tiene la facultad al final. No es la gente, es la ley. No tiene, pero O sea, no tiene el recurso. Bueno, pero eso es otra cosa, porque la ley tampoco dice se cumplirá si hay recursos. O sea, es que tiene que haber recursos. Es Ya. un mandato de ley. Si usted creó una institución, le dio unas atribuciones, y usted mismo, porque señores, esa ley, quien la mandó al Congreso, fue esta administración. Sí. Se salió de la consultoría, es una iniciativa legislativa que viene del Poder Ejecutivo de esta administración. O sea, soy yo que he hecho una ley. Yo mismo me he otorgado unas atribuciones a una institución X que yo mismo creé. Yo mismo me di un plazo para emitir un reglamento y soy yo el que no lo ha emitido. Y en ese caso habría corresponsabilidad. O sea, no sería una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo en este caso por la no promulgación de ese reglamento, sino que también iría en conjunto con quienes regentaban el local y cualquier otro que pudiera entrar en la misma demanda. Bueno, lo que pasa es que a mí no me pueden imputar violar una norma que no existe. Porque si aquí no hay norma de construcción, porque el MIBET no ha hecho su tarea normativa, a mí no me pueden imputar violar esa norma. ¿Y Y una pregunta, antes de esa ley del 2021, ¿qué organismo o qué ley, qué reglamento velaba por ese tipo de inspecciones? No, aquí no había... Antes de eso no existía no ninguna había norma jurídica. ni ninguna norma, ni ningún sistema de inspección. Había había un decreto del año 2017 Sí. que establecía unos parámetros para la seguridad de las construcciones, pero eso era más bien por riesgo sísmico. Sí. Porque lo que se estaba buscando a raíz del terremoto de Haití, aquí empezamos a tomar un poco de conciencia. Reactivos otra vez. Sí, claro que sí, después. Y entonces, ese decreto del año 2017 era la norma. ¿Qué se pudo haber hecho aquí? Lo que pasa es que nosotros no tenemos continuidad de Estado, lamentablemente. Si no se quería hacer un reglamento nuevo, era simplemente actualizar ese que estaba y por lo menos hubiésemos tenido un pedacito de una norma, en lo que hacíamos el reglamento nuevo. Pero es que ahora no hay reglamento, porque ese quedó derogado Claro. y entonces no se emitió el nuevo. Entonces... Ahora, sí, ¿qué le parecen las iniciativas legislativas que se han sometido en el Congreso en los últimos días que tienen que ver Van con 4. la seguridad de las infraestructuras? ¿Son necesarias o podemos resolver con lo que tenemos? Bueno, nosotros no cumplimos ni siquiera la ley que tenemos hace 4 años. Y el Congreso Dominicano hay muchos legisladores que son expertos en surfing. Son cazadores de olas. Pueden una ola. Cazadores de olas y se botan allí y son campeones de surfing. Entonces, yo no sé, yo no conozco los detalles de esos proyectos, Por pero ejemplo, de entrada digo que si aquí no se ha podido ni siquiera emitir un simple reglamento o un simple conjunto de reglamentos de un ministerio y por parte del Poder Ejecutivo, entonces mucho menos haremos nosotros legislando para entonces no cumplirlo. ¿Por qué se le da larga a ese tipo de cosas? Bueno, porque ese tipo de cosas tiene implicaciones económicas serias. Lo primero es que hay que hacer apropiaciones presupuestarias para crear ese mecanismo de inspección. Señores, estamos hablando de una superestructura que podrá supervisar miles de construcciones en el país, que hay que dotarla de personal y de todo un aparato normativo que puede imponer sanciones. Por ejemplo, esa misma ley ¿Cuántos 160... estructuralistas tú necesitarías, No. por ejemplo, para revisar? Pero oye, 3 calles del Distrito Nacional. Oye esto que es bastante grave. Esa misma ley 160-21, el sistema de sanciones que crea ahí es bastante débil. Ahí no hay sanciones penales. O sea, dice sin O sea, perjuicio. no vas a cárcel. Dice, no vas a cárcel. dice sin perjuicio de sanciones penales, porque cuando se va al Código Penal no hay nada. Claro. Por construir de forma irregular. Entonces ahí lo que hay es inhabilitación para constructores, porque está hecha en un mundo supuesto de que la construcción se hace
por profesionales o por personas que están acreditadas. Y aquí usted sabe que un maestro constructor es un edificio. yo no sé qué porcentaje, pero yo sé que la mayoría de las construcciones aquí están hechas por maestros constructores, Claro. Sí. que no están registrados en ningún lado. ¿Haitiano o dominicano? Bueno, los obreros son haitianos, en muchos casos. El maestro constructor no. El maestro constructor casi siempre es dominicano y el obrero especializado también, el varillero, Pero la mayoría, el pizzero. ¿tú de verdad Ahora- crees, José Eliseo, que en la mayoría de las construcciones las desarrolla un maestro constructor aquí? Oh, pero claro que sí. En las construcciones donde intervienen profesionales acreditados en el ramo, son construcciones que se hacen, por ejemplo, el polígono central, construcciones de cierto nivel, porque es que el componente de mano de obra en una construcción es el 40%, entre 30 y 40%. Y entonces, a medida que la construcción requiere mayor nivel de formalidad, de ir a probar planos, de estar en un sitio, Ya ahí sí tú necesitas. ya ahí tú necesitas un profesional, un equipo de profesionales de la construcción. Entonces, tendremos que Ahora- volver a la época de los calieses, que sea en el barrio, que la gente llame a No, Mivet la gente no va a llamar y diga, mire, bueno, cuando la gente vea, como pasó en la Romana, que se le cayó un edificio arriba a un Sí. grupo de gente. El dominicano quiere una casa de esquina para él hacer anexo. Él tiene, sí, porque él hace una entrada por el otro lado, construye en el patio, hace un segundo piso para cuando se le case un hijo, Sí. porque eso es un solar ahí arriba. O para La alquilarlo, sala está muy para grande, hacer- la sala está muy grande, la rompe y Ajá. hace una marquesina. Y después se le casó el otro, entonces es un tercer piso y así por el estilo. O sea que Sin eso es cultural. planificación técnica. Eso es cultural y sin agua y sin nada. O sea, si agua, ponemos un tinaco en el techo, pero no sabemos cuánta varilla tiene porque no hay plano de nada. Por ejemplo, miren, en ese mismo tema del jet set, que están hablando que en el techo había una Sobrecarga. sobrecarga. Ahora, yo pregunto, ¿un dueño de una estructura tiene que saber cuánta carga puede soportar un techo? ¿Usted sabe cuánta carga soporta el techo de su casa? No te vive. Aquí nadie sabe eso. Que a propósito, bueno, ya hay 4 demandas de lo que sabemos hasta el momento. Que se puede aperturar un juicio al respecto. ¿Cuál es el proceso porque todavía no se tiene una investigación oficial? No se sabe si el caso llegará, porque la custodia, hay muchos abogados que han hablado de la falta de la custodia de todo de la prueba, de los levantamientos, que eso quizás no se tomó en cuenta al principio porque lo que se buscaba era rescatar vidas. ¿Qué puede pasar en un juicio civil y penal? Bueno, yo la verdad es que me he sorprendido de ver gente ya instrumentando querellas, cuando realmente es una investigación que debe estar en fase inicial, Embrionario. que debe tomar meses incluso. Y tenemos precedentes. Por ejemplo, el caso de La Vega, de la mueblería, aquella que se cayó. Sí. Las primeras medidas que tomó el Ministerio Público fueron como 3 o 4 meses después. O sea, aquí la gente quiere que esto sea en 2 semanas ya se No, el Ministerio Público en 3 semanas ya tenía Sí, sí. apresado y con medida de coerción. Bueno, perfecto. solicitando medida de coerción. 3 semanas, pero aquí van 2 solamente. Sí. Y esto es un caso mucho más complejo Sí. que el de la mueblería de La Vega. Y la Doctor, gente yo lo vi quiera, un tuit lo suyo. entienda o no. Yo vi un tuit suyo Sí. en el que usted coloca la imagen de una querella, entiendo, sometida por el abogado Félix Portes, Sí. en representación de familiares de algunas de las víctimas. Y usted hacía la mención de que por cosas como esa es que se podían caer los casos. Algo así le entendí en el tuit. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los elementos según los cuales? Porque Félix Portes ha sido uno de los más activos con el tema legal desde que se produjo la tragedia. Abogado como estructuralista. buscando clientes a quien asesorar. Sí. Sí, bueno, yo dije eso porque dije en una entrevista, fui unos días antes, que muchas de esas demandas van a sucumbir en justicia porque no se está eligiendo la vía adecuada. Ay. En derecho, el procedimiento es más importante a veces que el resultado. Una demanda incoada con un procedimiento incorrecto va a arrojar, aunque usted tenga la razón,
usted va a perder en el Ya tribunal. lo hemos En vivido. ese caso, ¿cuál fue el procedimiento incorrecto y cuál sería el correcto? Bueno, lo que yo observo, claro, nunca hay una sola solución en derecho. Hay muchos caminos para llegar al resultado. Pero ¿qué yo estoy viendo ahí? Bueno, que ahí se está, vamos a decir, se está colocando como demandado a instituciones que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Por ejemplo, Por lo que acabo de explicar, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque ya hay una ley en 2021 que establece claramente que el ayuntamiento solo interviene en lo que tiene que ver con el uso de suelo. Y en un caso como ese, en particular, Bueno, solamente por haber incluido inadecuadamente Claro. al ayuntamiento, ya se cae Claro, además hay temas jurisdiccionales. Por ejemplo, cuando usted demanda al Estado Dominicano, usted tiene que ir al Tribunal Superior Administrativo. Porque el Estado Dominicano hay una jurisdicción creada en la Constitución Dominicana. Privilegiada. No, privilegiada no, especial. Especial. Privilegiada es para funcionarios electos. Me la mandaste mal la No, Punto de máxima ahora. Mándame la cosa bien, que yo lo que Ese es mi te vaina. mando te lo mando bien. Hay un fuero especial que es el donde va el Estado como demandado, que es la jurisdicción contencioso administrativa. Pero hay algo señalar. Entonces, perdón, Máximo. Mire, hay abogados, mi profesor en la universidad, Reinaldo Ramos, decía que hay varias especies de abogados. Y él decía que hay un tipo de abogado que se llama el querellómano. Que todo Que lo se querella con todo todo. lo resuelve todo, con una toda la querella. Todo lo resuelve con una querella. Entonces hay que tener cuidado con los querellómanos. Y hay que esperar la investigación. Porque ¿cómo va a ser? Dice también mi profesor Eduardo Jorge, que en la República Dominicana no se escriben novelas policíacas. Por una razón muy sencilla. Porque aquí ocurre un crimen en la mañana y ya en la noche todo el mundo sabe quién fue. Resuelto, sí. Entonces no hay un desarrollo. El escritor no Sí. tiene tiempo de inspirarse. Sí. Porque ya todo el mundo. Ensayo llega. Ya todo el mundo, Ya le dieron claro, a las 5 de la tarde ya todo el mundo sabe quién fue. Y si presentan a un imputado y dicen, no, ese no fue, faltan dos, fue fulano también, a él lo mandaron. Entonces ya todo el mundo tiene una versión. Pero haciendo un ejercicio, porque aquí hay algo importante, y es que hay muchas personas que han perdido seres queridos, Sí. y quizás lo que buscan es, llevando un curso, no necesariamente buscar o drenar al posible imputado, sino buscar un alivio de justicia para que no vuelva a suceder, pero que están recurriendo a personas que quizás tengan influencia mediática, pero que estén utilizando ese duelo, ese dolor, esa canalización de este tema para chantajear. Entonces es importante que quien se vaya a asesorar o a buscar un abogado, si alguna de las familiares de las víctimas no se escuchan, estar atento a qué se abstiene, a qué abogado busca. No solamente porque sea una persona con renombre, sino que puede instrumentar bien el caso y esperar las investigaciones. Yo creo que yo veo un afán por plantar una narrativa en el caso, para más bien condicionar la opinión pública. O sea, el país está de duelo. Sí. Todo el mundo está muy Conmocionado. conmocionado por una tragedia realmente inédita en República Sin Dominicana. precedentes. Entonces, ahora bien, de ahí a posicionar una narrativa, porque hay una noción de justicia que es la que la gente tiene. Usted quiere Que sangre. usualmente va de la mano con lo que la gente entiende que es una sanción. Ahora, hay una noción de justicia que es la que está en la Constitución y en las leyes. Por ejemplo, en este caso la pena máxima son 2 años. A pesar de que es un hecho En lo penal son 2 años. en lo penal, sí. Y si nos vamos a lo civil, las indemnizaciones que manejan los tribunales aquí Irrisoria. son irrisorias. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es el sistema. Ese sistema no se inventó para el YESET. No, es lo que hemos tenido. Es el sistema con el que hemos convivido por décadas. Wow. Aquí en los tribunales, por ejemplo, en otros países más desarrollados, en Francia, en España, se usa una tabla que se llama el baremo, y en Colombia que también se usa, que son tablas de compensación, con lo que los tribunales dan las sentencias Por tipo de daño, ¿no? por tipo de daño. Aquí cada juez tiene su baremo propio. Sí. En los tribunales, y si ustedes ven las sentencias por tribunal, ustedes ven que son más o menos iguales.
Un muerto, $1 millón de pesos. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la un brazo, cifra? 300,000. ¿Cuál es la Así cifra es. promedio Sí. que manejamos en la justicia dominicana cuando hay pérdidas de vida? O sea, ¿cuánto? Lo pregunté ayer, no me lo respondieron, se lo pregunto hoy a usted. ¿Cuál es el promedio o la cifra mayor que se ha pagado en República Dominicana por la muerte de una persona? Bueno, aquí no hay data de eso. Ahora, Aquí no hay data y ya. no hay data, pero cada abogado te puede decir lo que ha visto. Claro. O sea, por ejemplo, la causa mayor de pago de indemnización en este país son los accidentes de tránsito. Sí. Porque eso va a los tribunales casi siempre. Indemnizaciones. Yo he visto indemnizaciones hasta de 500,000 pesos por un muerto. Wow. Pero en el caso de los menores de 500,000. edad que quedan, por ejemplo, ¿cómo van a sobrevivir con una indemnización de $1 millón de pesos? Bueno, porque se hace, es lo que digo. O sea, cuando usted ve en la póliza de seguro de su carro, usted se va a dar cuenta más o menos por dónde van los máximos. $1 millón de pesos. Los máximos. Sí. ¿Por qué? Porque el mercado es el que determina las indemnizaciones. O sea, la vida no tiene precio. Empecemos por ahí. Entonces, en derecho de daños, que sí que ese es el nombre moderno de la responsabilidad civil, se indemnizan dos cosas. El damnum emergens, que es lo que vale la cosa que se perdió o la pérdida inmediata, y el lucrum cessans, que es el beneficio que eso Lo que iba a producir representa, sí. a lo largo del tiempo. Claro. Esos son los dos Parámetros. los dos parámetros. Entonces, el damnum emergens en una persona que fallece, eso no tiene precio. ¿Cómo tú lo indemnizas? Bueno, por el lucrum cessans. Dice, bueno, ¿qué hacía esa persona? Mira, Exacto. ¿cuáles son los salarios promedio en la República Dominicana? 20,000 pesos. Bueno, ¿cuánto dejó un niño huérfano? 20,000 pesos. ¿Cuántos años tiene el niño? El niño tiene 10 años. Quedan 8 años. Dale los 20,000 pesos mensuales que él se va a ganar por 8 años. Multiplícalo y dale eso. Cuando tú multiplicas eso, son probablemente 800,000 pesos Sí. de indemnización. Y ahí se establece. Más o menos. O sea, son unos criterios. O sea, cada caso podría ser diferente. Sí. Sí, claro, ¿no? Y lo es. Sí, O sea, Lo cada es, caso. porque es cada diferente. persona ahí tiene que fundamentar sus De manera individual. pretensiones. Pero entonces va en contra del Por ejemplo, del beneficio de los mismos agraviados, de alguna manera, el tratar de llevar lo que se le ha querido llamar demandas colectivas, que ya Eso no está existe. establecido que no existe. No existe. Pero va en contra incluso de su propio beneficio, que se quiera llevar procesos paralelos. Lo que pasa es que hay una confusión en los términos. La demanda colectiva no existe. Ahora bien, hay un régimen de responsabilidad, se llama responsabilidad objetiva, que es la que tienen los, vamos a decir, los propietarios de establecimientos públicos, donde se dan servicios, se expenden bienes. Esa responsabilidad, ese propietario u operador tiene una responsabilidad que se llama obligación de seguridad reforzada. Parte de la prestación que vende ese lugar, se asume que quien va, que es un consumidor, así es tratado por la legislación, acude ahí en parte porque se le garantiza su integridad física. Entonces, si usted demanda por ese régimen, usted solo tiene que probar que usted estaba ahí, que sufrió un siniestro. Ya. No hay que probar que si el techo estaba mal o que si homicidio involuntario. No. Usted va y prueba eso. Usted estaba ahí, usted sufrió un percance, se le murió un familiar que estaba para ahí. esto no hay que esperar una investigación. Para eso no habría. Eso es lo que digo, que me sorprende mucho. Y de hecho, y hay precedentes en este país de eso, ¿eh? Hay casos Y en un caso de como obligación ese de seguridad reforzada que ya han sido fallados por la justicia dominicana. Tan cerca como en el año 2014 se comenzaron a fallar esos casos aquí. Y ya hay casos de acontecimientos que se han producido en lugares públicos y han tenido que indemnizar a los... ¿Y qué tipo de indemnización han logrado en casos como ese? Es la misma. Lo que pasa es que... Calculado igual que como... se calcula igual. Eso es
para que el público no se entienda, esos letreros que usted ve No somos responsables. no somos responsables. A usted le pasa algo en un establecimiento público, un supermercado, en una plaza, y los propietarios del local son responsables de su seguridad. Yo recuerdo una intervención en Confredi Punto, en su segmento de Vehículos y Punto, Hugo Vera, es decir, el letrero que sale en los estacionamientos, siempre que usted se desmonte de su vehículo, desmóntese con el ticket del parqueo. No lo deje en el vehículo, porque esa es su prueba de que su vehículo estaba ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque la responsabilidad legal no es algo que se asume voluntariamente, sino que dada por ley. O sea, yo no puedo poner un letrero y decir, yo no soy responsable, y eso me elimina, eso elimina la responsabilidad. Porque yo no puedo, las convenciones entre particulares no derogan las leyes. Doctor, yo quisiera que nos separemos por 5 minutos del caso Jet Set. Pero basándonos en el caso Jet Set, independientemente de cómo se llamaba el local, independientemente de sus propietarios, independientemente de todo, a mí me gustaría que usted nos explicara o le explicara a nuestra audiencia qué significa el no contar hoy día con el 1000 veces discutido Código Penal a la luz de un evento como este. A ver si todos esos legisladores que están proponiendo ahora leyes para inspeccionar obras, en vez de estar presentando nuevos proyectos, que ya no sé cuántos van, se dedican más bien a aprobar el Código Penal. ¿Usted nos podría explicar eso rápidamente, por favor? Sí, claro. Mucha gente habla de que si tuviésemos el Código Penal nuevo, probablemente la condena sería mayor, porque sería cúmulo de penas y demás. El cúmulo de penas no, como están los proyectos que yo he visto, porque eso se ha cambiado muchísimas veces, el cúmulo de penas no aplica en todos los casos. Porque es que esto es una infracción menor, señores. O sea, estamos hablando, sí, yo sé que suena... Una infracción menor. Claro, porque es un homicidio involuntario. Es un homicidio involuntario. Sí. Entonces, aquí se está hablando, un homicidio involuntario está asimilado a un accidente o a torpeza, inobservancia. Esas son las... O sea, estamos hablando de homicidio involuntario, 232 personas. Sí, pero igual pudo ser a uno, igual pudo 5, 3, 4. Es la misma falta. O sea, es la misma conducta negligente o imprudente la que ha causado eso. Porque en derecho penal se castiga mucho lo que es la intención. Sí. O sea, el animus necandi, el deseo de producir un resultado. Claro. Eso es lo que se castiga. El homicidio, por ejemplo, en la legislación penal actual, es castigado, fíjense, en el régimen general del 295, de 3 a 20 años de cárcel. Eso es un columpio que tiene el juez, que comienza en 3 años y termina en 20. Pero este tipo de homicidio es sacado de ese régimen y llevado a una sanción menor por 2 años. De 6 meses a 2 años. O sea, el legislador entendió en ese momento que tú podías matar a una persona por inobservancia, sin intención de producir el resultado. Y ahí es que está la diferencia. Pero un momento. ¿Cómo que una inobservancia sin intención del resultado? Si ya tú sabes que con la inobservancia tú puedes tener ese resultado. No, es que eso no se ha aprobado. Porque nosotros no sabemos si los propietarios de ese lugar sabían que había un riesgo de que se produjera esa tragedia. Ahí está el comentario del Liceo de el propietario del lugar no tiene que saber. Conocimiento no tiene que saber lo que aguanta el techo. Señores, es muy sencillo. Aquí ¿con cuánto se arregla ese techo? No, mire. ¿Cuánto se lleva eso? Primero todo de boca. Sí. Nada formal. Porque claro. yo oí una persona hablando que él había cotizado que eso costaba 4 millones, pero no enseñó nada. Sí. No, es que tiene que haber una documentación. Estoy de acuerdo con usted. O sea, exacto. No de boca. No, y donde se me advierte el riesgo. Claro. Yo digo, mire, si usted no lo arregla, eso se puede desplomar. Entonces, si yo, a pesar de esa advertencia, continúo o no lo hago, entonces ya, ahí sí yo puedo ser imputado, pero si yo no sé, si a mí nadie me advirtió, por ejemplo, si yo mando a instalar un aire acondicionado que pesa 2.500 libras, el que me lo instaló tiene que evaluar la estructura donde va. Dice, mire, eso pesa 2.500 libras, vamos a ver, claro, vamos a ver el techo. ¿Entiende? O esto requiere un techo de tal cosa. Usted lo proporciona, entonces yo firmo, sí, está bien. Dale, ahí yo soy responsable. Entonces podemos llegar a pensar que aquí hay un
conjunto de inobservancias Sí. de distintos profesionales, porque tú dices del que instaló, el que cotizó, pero quizás no dejó claro, mira, aquí puede pasar esto. Y te puedo decir algo más. O no. Ay. Adelante, lo escucho. Los constructores en República Dominicana tienen una responsabilidad por 10 años en la construcción. En la construcción. Claro. Si a partir de ahí... Claro, usted hace una construcción para que dure 50 años, pero el constructor es responsable por 10. Ole. O sea, es una cuestión. ¿Eso es coherente? No, claro que no. Claro que no es coherente. O sea, una construcción se supone que debe durar para siempre. Pero usted haciéndola simplemente para que dure 10 años y 15 días, ya usted queda libre de responsabilidad. Dios mío. O sea, nosotros tenemos un tema, tenemos que trabajar todos esos aspectos. Yo veo esos proyectos de ley, pero yo, repito, yo no he leído ninguno, no sé lo que dicen, pero si esos proyectos no abordan eso, ¿Qué? señores, la sede del CODIA aquí se está cayendo. Claro. Y el CODIA es el órgano consultivo en materia de construcción del Poder Qué Ejecutivo. vergüenza. La sede del CODIA No, ¿y cómo? se desplomó un pedazo. No, y tú Sí. tienes entonces al presidente del CODIA, Bueno, cuando no han presidente del terminado CODIA. de sacar escombros y gente de los escombros, Sí. Dando dando declaraciones. declaraciones. Una Lo que pasa es que ¿Con qué autoridad? aquí el estructuralismo, aquí se Tiene puso vergüenza. se puso de moda ponerse un casco y aparecer frente a Yesé, ya Un bombo, usted, ya usted parecía ingeniero ahí mismo. Esto parece una comiquita. Sí, Esto es verdad. No, es verdad. Sí, sí. Esto Macondo. parece una... No, entonces, pero- ¿por qué se pone? Pero que no a que no sea propósito- comiquita Sí. para los familiares de los 231 y los 220. A propósito No, de no. legisladores, el senador del Distrito Nacional ayer anunciaba una serie de medidas, de proyectos que iba a impulsar La fuerza pueblista. en torno, Esperanza Verde. en torno a que el Máximo Estado fuerza debería populista y hacerse Omar más cargo, populista que que el Estado debía hacerse cargo de las víctimas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué el Estado No. tiene que cargar con No eso? sé por qué, ¿A qué porque viene eso? el ¿Qué le ¿Quién pasó a dijo Omar? eso? ¿Quién asesoró a Omar? El Código Civil Dominicano dice quién es responsable. Entonces, Pero el y no- abogado. y no dice que es el Yo no Estado. entiendo. Por Y eso no- es que digo que no entiendo. populismo. Además, ¿cómo tú vas a legislar para una situación que ya ocurrió? O sea, eso sería... Era para proteger a los huérfanos, por ejemplo. Él hablaba de una intervención de diversas Pero lo que- instituciones para garantizar, por ejemplo, la educación. Pero lo ya- que debe, ya- lo yo- que debe crearse un sistema de protección general de huérfanos. No a los No, huérfanos de no Jet para- Set. Solo Sí. específicamente. no solamente Sí. del jet set. Es Es correcto. Sí, Eso es. sí, sí. vaya, Sí, Omar. no, que son, sí El son- liceo de Omar Cero. Es que Lo- estamos tan mal. Yo voy a decir algo que yo no había querido decir en público. Desahógese, Se los desahógese. había medio mencionado a ustedes, mis compañeros, Sí. y excúseme que el doctor está aquí presente, pero voy a aprovechar que ustedes están presentes Joder, también. parte de la familia. Y que me excuse el ingeniero al que voy a hacer referencia. Ha circulado un informe técnico firmado por un ingeniero de nombre Peter Bonilla, a quien no conozco. Les juro que no lo conozco. Y yo creo que nadie de esta cabina conoce. No. Yo hice una revisión como hace cualquiera en Google, porque me sorprendió que ese informe lo han tomado absolutamente todos los medios de comunicación, incluyéndonos, ¿verdad? No estoy diciendo, no estoy criticando a los demás, salvándonos nosotros, Claro. incluyéndonos, tomándolo casi que como que el informe técnico definitivo del accidente o de los hechos del 8 de abril. Se ha discutido sobre el informe y cuando uno pregunta, ¿y quién es el ingeniero Peter Bonilla? Nadie sabe quién es el ingeniero Peter Bonilla. El que hizo el informe. Exacto, el que hizo el informe. Cuando usted El ve el logotipo informador. del documento, es un rombito así que dice informe técnico. Ujú. Miralba consiguió, y escúchame que te, No, no importa, claro. que te mencione con Sí, esto, pero es Miralba consiguió, LinkedIn. fue mucho más eficaz que yo consiguiendo una referencia de la Sí, porque persona tú estás flojo que de lo Google. consiguió en LinkedIn. Y habla de una gran experiencia, 25 años, con una serie de calidades que me parecieron interesantes. Haciendo informes preliminares. Pero aún así yo no lo conozco. De videos. Ujú. Y me temo que nadie lo conoce, porque es que él no ha hablado, no ha aparecido, nadie lo ha tenido al lado, nadie lo ha entrevistado. Solamente se maneja el documento. Si el documento está bien o mal, no lo sé. Si el documento dice cosas serias, no lo sé, porque yo no sé del tema.
pero me parece insólito que todos estemos discutiendo alrededor de un documento hecho por una persona que nadie sabe quién es. No pero se tiene le da ningún quiesencia, ¿tú vínculo sabes con por las qué? autoridades responsables del tú proceso sabes de- por qué la gente le da de auditoría. quiesencia. Porque la gente está buscando, repito, un culpable. Y todo lo que suene en culpabilizar a quien se supone que es el responsable y el dueño del local, la gente le va a creer. Pero la gente no quiere responsabilizar a los legisladores, por ejemplo, no quiere responsabilizar a quien debió hacer el reglamento y quiere, por ejemplo, poner en el paredón, por ejemplo, a Eliseo le sacan un corte ahorita de que eso es una falta mínima según el código y la gente se lo come. Mira cómo está diciendo que qué abogado es ese, que es una falta menor, si murieron 232 personas y hay más de 150 heridos. Pero eso es la ley que tenemos. Y eso, el responsable es Eliseo. El responsable es Antonio. No. Por cierto, quiero invitar al ingeniero Peter Bonilla, si nos está escuchando, o si alguien lo conoce, que llame, que aparezca, Tiene redes. que venga. Mira, Bueno, en LinkedIn debe aparecer algún contacto. No me acuerdo la verdad. No, yo Mire, lo revisé no. cuando tú lo mandaste y yo no conseguí No ningún había dato de contacto, un teléfono o algo. Miren, señores, lo que pasa es que el cerebro es nuestro cerebro es nuestro peor enemigo. Es la máquina constructora de sesgos. ¿Entiendes? Wow. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de creencia funciona atado a la voluntad. El cerebro no procesa evidencia. El cerebro se emociona y actúa. Y aquí todo el mundo está emocionado de forma impactado por esa tragedia. Entonces, a la vez que nos emocionamos y actuamos, estamos construidos para buscar atajos. Es lo más buscar fácil. confirmación de lo que yo pienso. Incluso tú piensas en forma... Hay un sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento entimemático. El entimema es cuando el cerebro se imagina el final. ¿Entiendes? Sonó un tiro, él tenía una pistola, fue él. Pues tú no sabes si había otra persona. Claro. Y si fue esa el que disparó. No, que yo lo vi que disparó, porque tú te inventas el resto. Entonces aquí hay gente que no... O sea, un informe preliminar basado en fotos y videos, porque él mismo lo dice ahí. Sí, lo Porque dice él es honesto. claramente. Él es honesto. Lo dice Él claramente. lo dice y todo el mundo entonces. Sí, Sí, claro. es que lo dice Sí, claramente. Es un profesional. Claro. Entonces él dice, mire, yo vi foto y video y yo creo esto. Sí, pero es que ni siquiera sabemos si es que existe el señor o si fue que alguien Pero nosotros no interesado sabemos lo ni hizo. siquiera si y es le verdad puso que un él vio la nombre. foto o el video. No sabemos cuáles fueron las fotos y los videos que él vio. Él vio. Hay otras personas que yo he visto, lo vi en YouTube, que andan con una foto del techo, que como el Santo Grial, de eso. Y esa foto ha circulado. Yo no sabía que esos individuos dominaban el estructuralismo y sabían cuánto pesaban las cosas. Y han llevado ahí gente. Lo pusieron en Google la foto de... Sí, eso se ha vuelto viral. Yo he visto gente Pero entonces, diciendo toda suerte de cosas. ahí entra el vacío de las negligencias de los distintos profesionales. Porque hay un vacío de información Ujú. por el mismo proceso de la investigación y todos los medios hemos sido un poquito irresponsables al reproducir esto. Y yo ayer hacía el ejercicio pensando del rigor periodístico, la importancia de hacerlo, porque en un momento en el grupo cuando compartimos la información, el único que se hizo la pregunta de, pero ¿quién es esta persona? Y de dónde saca este informe fue Alex. Un tema de edad también, ¿no? Sí, Ya. no, Es que, más sabe por viejo. ¿verdad? Señores, es que el ruido no permite que se escuche el argumento. Ay, Entonces, obviamente, repito, la sociedad dominicana está consternada por lo que sucedió y es lógico. Nosotros no estamos acostumbrados a eso y estamos emocionados, perdimos gente que conocíamos, artistas que todo el mundo quería, peloteros, o sea, ahí empresarios, jóvenes, viejos, familias que perdieron muchos miembros. Entonces, es lógico que esto suceda, pero la justicia tiene su metodología, tiene sus tiempos y tiene sus formas. Y eso es lo que hay que discutir ahora. Lamentablemente, quienes perdieron la vida ya no van a volver. claro. Sí, por Es más así. pena que Por haya, más indemnización. saña que haya contra una persona, porque se entiende que eso no va es irreversible la Y situación. hay que dejar de trabajar siendo reactivos y de el ejercicio de
de los huérfanos de Yesé. No. Aquí lo que tiene que haber una estructura para los huérfanos en general y ya. Es como yo oí al director de Promese Cal en unas declaraciones que dijo, que decía que él garantizaba que iba a haber medicamentos para atender a los heridos del Yesé. Wow. A todos. O sea, pero ven acá, ¿cómo tú en pleno siglo XXI a garantizar que hay medicamentos y los otros heridos? Entonces, tú tienes que salir a garantizar eso. Aquí Increíble. hace unos días que dijo el doctor Alejandro Báez, cuando lo entrevistamos, esa frase se me quedó grabada, porque es corta, breve, pero tan real. El doctor dijo, la mejor manera de prevenir las emergencias es fortalecer el día a día. Uh-huh. Cuando usted tiene un día a día robusto, usted no tiene que salir a remendar más allá de lo necesario en las emergencias. Entonces, todo eso que escuchamos ahora de que un régimen especial o un tratamiento especial para los huérfanos de la tragedia o los heridos de la tragedia con medicina, todo eso es porque en el día a día no hay tal protección. Usted tiene que salir a decir y que sin que hay darse medicamentos. cuenta, esos dos políticos, tanto Omar Fernández como Adolfo, lo que están es desnudando las grandes carencias del sistema. Así es. Porque si el día a día estuviera fortalecido y funcionara, no haría falta hacer esto. Así es. Mira, pero antes y cambiando rápidamente de tema, porque es un constitucionalista. ¿Para cuándo? Pues ya entonces. Constitucionalista y conocedor de geopolítica. Por chavo. Para la próxima visita. Sí, sí. Sí, porque Claro, tenemos que hay que volverlo a volver, invitar. sí, hay que volver. No, Claro. yo soy capaz de venir si me invitan. O ibas a pedir el teléfono para la consulta. Yo creo que Máximo quería hacer una consulta. Sí. personal. No anda buscando. Siempre bueno. Como él anda preparado para cualquier momento le llegue su... Siempre bueno. No, Máximo Doctor, tiene gracias línea directa. por acompañarnos. Bueno, no, el honor ha sido mío de participar con ustedes. Y nada, y si me invitan, vuelvo. Claro que sí. Esta es su Gracias, casa. Gracias. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.